Muy buenos días, tardes o noches, esperando te encuentres horridamente bien del otro lado de la pantalla. En esta ocasión te contaré 4 aterradoras historias ocurridas en carretera. Si bien día con día hay accidentes, algunos fatales, otros que no llegan a tanto, pero muchos mortales. Es aquí en este punto donde nos ponemos a pensar, ¿por qué hay apariciones en la carretera? Pues precisamente personas que no saben que murieron en ese accidente y que es un bucle interminable lo que están viviendo y no saben que ya no están vivos. El día de hoy escucharás estos relatos, estas 4 historias ocurridas en La Rumorosa, una de las carreteras más peligrosas de México. Sin más, te invito a que te pongas cómodo y apagues la pequeña luz de tu habitación. Esto es Inframundo y aquí comenzamos. No me tocaba. Historia de terror basada en La Rumorosa. Relatos de carretera. Saludos, comunidad de Inframundo. Mi nombre es Camila Sámano. Soy profesora en una escuela primaria en Tecate, Baja California. Lo que les voy a contar me sucedió cuando radicaba en Mexicali. Como saben, para tener una plaza fija hay que moverse. Yo lo hacía casi a diario, viajando de Mexicali a Tecate, y con lo que me sucedió fue que me ayudaron para que me quedara de fijo en Tecate. Yo tenía un novio. Estábamos ya comprometidos para casarnos. Estuvimos juntos por más de 2 años, pero por cosas del destino no se concretó el matrimonio, y no fue porque no lo amara, sino que mi miedo por lo que me sucedió me hizo terminar con el compromiso. Era el mes de octubre, y el frío y el viento ya comenzaban a sentirse más fuerte. Para mi mala suerte, mi vehículo tuvo que ser llevado al taller. Tuve que tomar el autobús por una semana para ir y volver por mi trabajo. Uciel me dijo que mejor me llevara su auto para que no me viniera tan tarde. Además tenía que madrugar para poder llegar a tiempo. A veces no me dejaban en Tecate, sino en la caseta antes de llegar a Tijuana. Era un problema estar transbordando. Agradecida, le dije que sí, que le tomaría la palabra, pues comenzaba a oscurecer muy pronto y no quería andar tomando raite con los que me dejaban en la caseta para regresar a Mexicali. Ese día saldríamos temprano, pues la festividad del Día de Muertos sería ese viernes. Así que me apresuré para regresar a casa. Cabe mencionar que desde que comencé a manejar ese auto, me ponía un poco nerviosa, insegura, y en varias ocasiones la pensé en subirme a él. No se lo comenté a nadie, pues lo primero que me dirían es que algo estaba por sucederme, que la muerte me andaba siguiendo. Quizás era justamente lo que me estaba pasando, pues no supe en qué momento perdí el control del auto y me salí de la carretera. Lo primero que me pasó por la mente cuando iba de caída en el barranco fue pensar en Dios, y el pensamiento de «me voy a matar» me hizo gritar. El carro quedó con las llantas arriba. El dolor en mi cuello era insoportable. Sentí el sabor metálico de la sangre en mi boca. El tener puesto el cinturón de seguridad me salvó la vida, pero me sentía atrapada y en una posición que me impedía moverme. No sé si ese no era mi momento de morir, porque al cabo de unas 2 horas cuando mucho, ya estaban los rescatistas intentando ayudarme. Un hombre me preguntó cómo me llamaba. Le dije y le pedí que le avisara a mi familia.
Él se presentó como Aarón y me dijo que no me iba a dejar ahí. Además de un matrimonio, fue testigo del accidente y ellos llamaron. Estaban aún esperando a que me rescataran. Se negaban a irse hasta ver que me subieran a la ambulancia. Agradecida con Dios y las personas que llamaron al 911 y sobre todo a los rescatistas, me trasladaron al hospital y mi familia ya me estaba esperando, al igual que Uziel. No me recuperé pronto de aquel accidente. Me tomó tiempo hacerlo. Quizás se pregunten qué tiene que ver esto con alguna historia del canal. Les diré el motivo por el cual se los comparto. Mientras me recuperaba, miré en varias ocasiones a una mujer que me observaba a cierta distancia de la cama donde me encontraba en el hospital. Yo pensé que era familiar de alguien más, pero con los días ella se fue acercando cada vez más hasta mi cama. Lo que me dijo cuando ya estaba a mi lado me dejó con un amargo sabor de boca, además del miedo y la desconfianza hacia Uziel. Ella me dijo que yo no debería de estar en esa cama, sino Uziel. La miré un poco alarmada. Me dijo que ella había tenido una hija y era novia del hombre con el que me iba a casar. Hacía un año ellos habían ido a Ensenada, pero de regreso tuvieron un accidente. Él fue el culpable de lo acontecido. Y sí, yo ya era novia de él en ese tiempo. La hija de esa mujer estaba embarazada y había dejado a un niño de 5 años. La señora me dijo que el auto que yo conduje ese día, una bruja lo había trabajado para que Uziel falleciera en él. Mi novio la había visto cuando la señora derramó la brujería en su auto, pero no pudo detenerla porque se subió a un vehículo que ya la esperaba. Él sabía que ese auto estaba maldito y aún así me lo ofreció, y la que tuvo el accidente fui yo y no él. Obvio que, al enterarme de esto, terminé con él. Le conté a mi madre y ella fue a buscar ayuda con un curandero, el cual corroboró cada palabra dicha de la señora. A mí me hicieron una limpia de desalojo estando en el hospital. No era mi momento, y no era para mí la brujería que le echaron al auto, pero como yo era la que lo manejaba y Uziel jamás lo hizo, el trabajo recayó en mí. Pero afortunadamente no era mi momento. Gracias por contar mi anécdota. El autobús. Historia de terror basada en la anécdota de Jaime Rebolledo. Relatos de la Rumorosa. Muy buenas noches, comunidad. Mi nombre es Jaime Rebolledo. Trabajo en una línea de autobuses. Mi recorrido empieza desde el estado de Sinaloa hasta Baja California. La empresa para la que trabajo se dedica al turismo. Nos contratan y los llevamos por los 3 estados, ya que también nos contratan para hacer recorridos por Sonora. La empresa tiene más de 30 años y contando, aunque les aclaro que hay otros que también nos contratan para llevarlos al sur del país. Lo que les contaré le sucedió a mi compañero. Su nombre es Felisario. Él está desde el principio de la empresa de autobuses turísticos y fue él quien me compartió esta experiencia, la cual, con el consentimiento de él, es que la puedo enviar para ser contada en este canal. Fue en un viaje allá por 1996, cuando uno de los autobuses tuvo un accidente justamente en La Rumorosa. Remolcaron el autobús hasta la central, que tiene su taller mecánico. Como saben, hay empresas que reutilizan piezas de otros vehículos. Si éstas se encuentran en buen estado desde asientos, cualquier cosa que se pudiera usar en los otros autobuses.
A Felisario le tocó trabajar con un autobús con algunos asientos del accidentado. Felisario comenzó a tener no solo una experiencia con lo paranormal, sino varias, hasta que dejó de hacer viajes. Cabe aclarar que estas manifestaciones comenzaron a suceder cuando hizo el viaje a Tecate, justamente donde había sucedido el accidente de aquel autobús. Algunos de los pasajeros comenzaron a decirle que el autobús tenía un olor a carne en descomposición. Tuvieron que aguantar ese fétido olor hasta que pudieron llegar a un sitio donde los pasajeros pudieran bajarse y respirar aire limpio, sin la podredumbre que estaba impregnada en todo el camión. Lo extraño es que, cuando descendieron, el olor dejó de sentirse, pero aún así limpiaron para seguir el viaje hasta Tecate, aunque algunos de los pasajeros no estaban convencidos del todo de que el olor se hubiese desvanecido. Cuando llegaron a su destino, le pidió a uno de los que daban el mantenimiento y que buscaran el origen del mal olor. El muchacho lo hizo, pero no encontró algún animal muerto que pudiera haber sido el culpable de aquel tan horrible olor. Lo que sí le contó a mi compañero es que mientras revisaba, miró a un pequeño que se asomaba por entre los asientos. Lo saludó y le preguntó qué hacía allí, dónde estaban sus padres, pero el pequeño solo los veía muy serio. El chico se acercó para bajarlo del autobús y llevarlo con sus padres, pero cuando llegó al asiento donde había visto al niño, este ya no estaba, se había esfumado. La puerta estaba cerrada y no había manera de que saliera. Un frío se dejó sentir y el olor a carne en descomposición comenzó a llenar el ambiente. Era tan fuerte que sintió náuseas. Comenzó a caminar hacia la salida cuando escuchó gemidos de dolor, varias voces de personas pidiendo ayuda y un grito que lo hizo salir hasta caer al piso. Felisario se acercó para ayudarlo a que se levantara, cuando el grito de un hombre los estremeció. Ambos miraron hacia la puerta, y ahí estaba sentado el conductor que había fallecido en aquel accidente. El volante estaba atravesando el cuerpo de aquel pobre hombre. No dijo nada, pues sabía que, si comentaba algo, tendría problemas con los pasajeros. Tuvo temor de regresar a aquellas almas que estaban penando. Uno de sus compañeros le contó tiempo después que no era el único que le estaba sucediendo eso. A él también, y justamente cuando hizo un viaje por la Rumorosa. Parecía que el pasar por esa carretera hiciera que las almas revivieran los momentos del accidente trágico. Justamente el autobús del compañero. También tenía algunos asientos, pero aquellos, por más que los limpiaban, las manchas oscuras de sangre no desaparecían, siempre permanecían ahí. A los años de que estuvieron viajando en esas condiciones, decidieron retirar los asientos, no solo de los dos autobuses, eran 4 y todos tenían experiencias que contar. Le pregunté a Felisario si esto sucedía en cada viaje, pues también lo hacía hacia el sur, llevando a las llamadas falluqueras, señoras que compran ropa y otros artículos en Jalisco y los venden en otros estados. En esos viajes no había ninguna actividad, solo cuando pasaban por la Rumorosa, solo en esa carretera cuando van de Mexicali a Tijuana. Muchas gracias por contar estas anécdotas de mis compañeros y buenas noches a toda la comunidad. La niña de la fotografía. Relatos de carretera.
Muy buenas noches. Mi nombre es Adamari Silva. Lo que les contaré es un recuerdo que aún lo tenemos en una fotografía tomada allá en el año del 2015. Mi familia y yo somos de San Luis Río Colorado, Sonora, México. Pero mis padres se mudaron a la ciudad de Tecate. Esto por el trabajo de mi padre, y nosotros lo visitamos cada vez que tenemos oportunidad. En ese año, mi hija Kimberly tenía 6 añitos. Mi niña tiene una condición especial. Es por eso que la cuidamos mucho a esa edad. Ella nació con síndrome de Down. No la dejábamos sola cuando viajábamos, ya que ella al parecer ve cosas que uno no. Siempre ve a la nada y estira su mano como si alguien la llevara. Se queda mirando a la nada. A veces la escuchamos como si estuviera acompañada de alguien más. Ese año nos fuimos a pasar un fin de semana a Rosarito. Rentamos una casa y mi esposo y mis 3 hijos se quedaron. Pero Kimberly y yo regresamos a Mexicali. Esto porque yo tenía que trabajar. Cuando estábamos descendiendo de la Rumorosa, y el panorama es de lo más bonito que puedes ver. A pesar de ser una de las carreteras más peligrosas de México, pero tiene miradores donde uno se puede detener y quedarse el tiempo que uno desee. Y justamente en uno de ellos me detuve y bajé a Kimberly, quien obviamente estaba muy feliz. Mi hija estuvo sentada mirando hacia todos lados mientras yo la sujetaba. En eso recordé que traía una cámara y le dije que me acompañara para sacarla. La tomé de la mano y no me percaté que la niña estiraba su manita como si sujetara algo. La senté en el cofre del auto y ella sonríe a la cámara. En 2 ocasiones viró su cabeza hacia el lado derecho. En una de esas veces le dije que me mirara, pero Kimberly señalaba algo, como si estuviera junto a ella. Pero yo entusiasmada con estarle tomando fotografías, pues eran pocas las veces que ella y yo estábamos solas, sin sus hermanos y su papá. La bajé y la tomé de la mano para sentarla en el borde que se encuentra en el mirador. Mi hija sonreía y disfrutaba ese momento, pero me tuve que detener pues levantó su bracito, pero lo que hizo me puso la piel chinita. Ella mantenía su brazo en la posición como si abrazara a alguien más. Le tomé varias fotografías en esa posición y nerviosa le dije que era hora de irnos. Kimberly me extendió sus bracitos y mientras caminábamos al auto, ella volteó en repetidas ocasiones, agitando su manita como si se despidiera de alguien. Volteé, pero no había nadie. No le pregunté a quién le decía adiós. Solo la subí al auto y comencé a maniobrar para tomar nuevamente la carretera, no sin antes echar un vistazo al mirador, donde obviamente no había nadie. Ya casi terminábamos de descender cuando de repente escuché un quejido de dolor leve. Lo oí como si estuviese muy junto a mí. No quise voltear para no distraerme y quitar la vista de la carretera. Pero el estremecimiento que después tuve me hizo sentir mucho frío. Miré a mi hija, quien estaba dormitando a mi lado, pues no la quise sentar en la parte de atrás del auto. Lo que restó del camino me fui rezando, pidiéndole a Dios que no me permitiera que algún accidente se nos fuera a atravesar en el camino y llegar bien a casa. Gracias a él llegamos bien, pero esa sensación no se me quitó del todo. Esa semana, mientras trabajaba, recordé que en mi bolso traía la cámara. Una de mis compañeras me ayudó a descargarla en mi computadora y lo que había en las imágenes nos impactó. La imagen de una niña logró quedar captada en una de las fotografías que le tomé a Kimberly. Su vestimenta
era de aquellos años de 1980. En sí, no era la ropa de la niña, sino su rostro desfigurado. Mi compañera y yo nos petrificamos. Pobre criatura, expresaba mi amiga con lágrimas en sus ojos. A pesar de que sonreía en las fotografías, no por eso dejé de tener sentimientos encontrados. Pensé en lo que posiblemente había sufrido. Si ella era la única que había fallecido en ese accidente, sus padres y hermanos, si fue en un auto o en un autobús. La sola idea me hizo llorar. Mi compañera me dijo que las iba a eliminar, que no era bueno guardar ese tipo de imágenes, que buscara a una persona para que hiciera una limpia a Kimberly y a mí. Le conté lo que había sentido cuando subimos al carro. Ella me dio el número de una señora que se dedica a eso. La contacté y me confirmó lo que yo presentía. El alma de la niña se había venido con nosotras. No le conté a mi esposo ni a nadie más. Las 4 hicimos el viaje al mirador de la Rumorosa. La señora nos acompañó. Solo fue un viaje de ida y vuelta, pues en Tecate nos regresamos. Nos detuvimos en el mirador. La señora le empezó a hablar de una manera muy tranquila a aquella alma. Le dijo que no podía seguirnos, que además este era su lugar hasta que le tocara el tiempo de irse, que no podía seguirnos. Kimberly nos veía ansiosa desde el auto. La señora terminó el ritual y me dijo que no mirara atrás y que me subiera al auto. Antes de dar marcha atrás para tomar la carretera, miré a la niña sentada justamente en el bordo donde tomé las fotografías. Manejé en todo el trayecto, preguntándome cuánto tiempo más estaría esa pequeña ahí. Nos hemos detenido las veces que seguimos pasando por la Rumorosa, pero antes de subirnos al auto, cuando nos detenemos, siempre digo, aquí te quedas, porque este es tu lugar. Un auto maldito. Historia de terror basado en hechos reales. Relatos de carretera. Buenas noches, comunidad de Inframundo. Saludos desde Mexicali, Baja California. Me llamo Misael Puertas. Lo que les voy a contar sucedió en el año 2012. Mis amigos Margot, Eran y yo fuimos a una fiesta de un amigo a la ciudad de Tijuana. No veníamos pasados de copas, pues sabíamos que regresaríamos más tardar a la 1 de la madrugada a Mexicali. Éramos jóvenes aún y estudiábamos en la universidad. Así que, aunque fuera fin de semana, teníamos que regresar a nuestros hogares a la hora que nos habían dado permiso nuestros padres. En ese tiempo, mi madre estaba enferma, así que no quería que se mortificara. Comencé a manejar después de pasar por la caseta de cobro. Margot, para que no me durmiera, comenzó a contarme historias. Una donde su padre fue testigo justamente en la Rumorosa. Margot comenzó a contar que en aquellos años de 1900 solo había una carretera en la Rumorosa. No podías invadir el carril contrario porque eso ocasionaba accidentes irreparables, tanto para el que había ocasionado, así como para los que eran inocentes. Pues no solo eran los 2 autos involucrados, sino que también los que venían detrás de ellos. La Rumorosa era un cementerio de autos. Para donde voltearas, había desde camiones de carga pesada, autobuses de pasajeros, así como pequeños autos. Al escuchar lo que me decía Margot, comencé a imaginarme aquellas macabras escenas. El padre de Margot y su familia venían de un funeral,
pues la abuela de él había fallecido. Eran alrededor de las 7 de la tarde. Todos iban en silencio, callados porque estaban afectados por la muerte de la señora. El hermano mayor de su padre era quien llevaba el auto de regreso, atento a los autos que iban y venían por la carretera. Cuenta que repentinamente no se miró algún auto. Se acercaba a una de las curvas cuando una luz de un automóvil se reflejó en el espejo lateral izquierdo. Venía descendiendo a alta velocidad. El joven le dijo a su padre. Este miró hacia atrás y no había manera de hacerse a un lado para que éste no los impactara y los lanzara directo al barranco. El auto pasó a una velocidad que sintieron que hasta su carro se sacudió un poco, como si hubiese pasado un tráiler. Con horror miraron cómo aquel auto se movía de un lado a otro y repentinamente se salió de la carretera y comenzó a caer por el barranco. Todos veían horrorizados aquel accidente. No pudo más. Se detuvo lo más pegado al barranco para poder ver si se podía auxiliar a las personas de aquel carro. Pero por el miedo que pasara otro vehículo y los golpeara era latente. Su progenitora pedía que subieran, que nada podían hacer. Esas personas ya habían fallecido y que era mejor dar aviso a las autoridades. Subieron con el alma en un hilo, pues venían de sepultar a la abuela fallecida y todavía pasaban por ese trauma. Pero la situación de ellos no había terminado aún, pues cuando reiniciaron el viaje no llevaban ni 10 minutos del recorrido cuando nuevamente la luz de un auto volvió a reflejarse en el espejo. Eso puso nervioso a su tío, pues sucedió exactamente lo mismo que hacía unos momentos. El mismo auto, el mismo accidente, pero en esta ocasión no se detuvieron. Todos veían la manera en que aquel auto se iba hasta el fondo del barranco. La familia de Margot por un tiempo comentaron lo que les había pasado en aquella noche. En esos tiempos pensaban que aquello era un bucle repetitivo de aquel accidente, pero la familia de ella lo vio como una premonición de lo que iba a suceder 10 años después. Obviamente que en ese momento no lo sabían. El tío de Margot compró un pequeño auto blanco. Su padre le dijo que era algo extraño, pues se parecía a aquel que habían visto la tarde que regresaban del funeral de la abuela. Su hermano miró con detenimiento su carro, pero le dijo que no se parecía en nada. En ese mismo año, su tío falleció en un accidente en La Rumorosa, justamente donde habían visto aquel accidente. Los frenos fallaron. Los testigos contaron que el auto zigzagueaba antes de salirse de la carretera y caer hasta el fondo, pero no iba solo. Lo acompañaban 4 personas más. Cuenta Margot que ha escuchado historias referentes al accidente de su tío. Hay quienes aseguran verlo pasar y caer al vacío, aquellos que se detienen a auxiliar a los heridos, pero al ver unas figuras oscuras que suben por entre las rocas, les causa bastante horror y se van de ese lugar, pues hay muchas almas en pena y quizás su tío sea una de esas almas atrapadas. Margot guardó silencio. Yo sentí un poco de miedo. Después de unos minutos, le pregunté si era verdad lo que me acababa de contar. Ella me dijo que sí. De hecho, ya nos estábamos acercando al sitio del accidente. La verdad es que sentí algo de miedo, pues uno que vive cerca de La Rumorosa, la veo desde Mexicali, y es un sitio que se vuelve una tumba para aquellos que allí fallecen. Cabe aclarar que Margot me contó que tardaron casi una semana en sacar el cuerpo de los que iban en aquel auto, pero algunos se quedaban ahí. Esa es una de las tantas leyendas de La Rumorosa.
No era extraño ver vehículos abandonados o caídos por los barrancos, hasta que comenzaron a retirarlos, pues la verdad, eran escenas espantosas verlos y pensar cuántas personas pudieron haber muerto en esos vehículos. Querida comunidad, espero que esta entrega les haya gustado. Es un honor para mí pasar un buen rato con ustedes. Muchas gracias por abrirme la puerta de su hogar. Por favor, no olviden dejarme sus comentarios. Esto nos ayuda a seguir trayendo mejor contenido. Me encanta leer sus experiencias y conocernos un poco más. Si el video les gustó, por favor no duden en compartirlo con sus amigos. Esto nos ayuda a llegar a más personas y que la comunidad siga creciendo. Un abrazo muy fuerte. Nos vemos en una próxima entrega. Esto fue Inframundo Relatos.